Hola, mi nombre es Román Novoa y hoy vengo a contarles mi historia. ¿De dónde eres? Nací en la ciudad de Caracas, la capital de Venezuela, pero me crié en la ciudad de Maracay, que es una ciudad que está a pocos kilómetros de Caracas, en el centro, y que muchas veces la confunden con Maracaibo, que es la parte de Occidente. ¿Cuándo llegaste a Estados Unidos? Cuando a Estados Unidos llegué en 1994, el mismo año de la Copa del Mundo de Fútbol. ¿A qué parte llegaste? ¿A qué ciudad? Llegué a Miami, la que en su momento era mi cuñada, vivía aquí, y yo me casé un viernes y agarré un avión el lunes con la que fue mi esposa por 26 años y $1000 que nos regaló mi suegro y emprendimos el viaje a Estados Unidos. ¿Qué planes traían? Ninguno muy concreto, para serte honesto. Era más la intención de venir a un país que tuviera oportunidades, venir a un país que tuviera estructuras de meritocracia y que nos permitiera, como dos personas jóvenes de solo 22 años, de emprender una familia y hacer un futuro. Entonces, ¿cómo fue ese inicio, digamos, laboral? ¿Qué fue lo primero que Wow, hiciste? laboral. Yo creo que yo soy un perfecto ejemplo del el sueño americano. Yo empecé desde las inferiores, como dicen en términos de fútbol, y fui escalando y fui escalando y fui escalando. Trabajos de inicio, qué buena pregunta me haces, déjame ir un poquito atrás. De todo un poco. El primer trabajo que tuve fue de ayudante en una feria, la famosa feria del condado de Dade County Youth Fair. Ah, Ahí trabajé y fue interesante porque en mi primera oportunidad de trabajo me estafaron. oh, Después de trabajar 10 días, casi 14 horas diarias, la persona que me contrató me citó al día siguiente para el pago y nunca llegó. no puede ser. Pero de esa historia sale otra historia bonita, porque así es papá Dios. El día que yo estaba esperando el pago, estaba sentado en la acera, súper deprimido y triste y enojado, y otro señor que también estaba recogiendo las cosas de la vendimia donde estábamos trabajando, me vio ahí y me dice, ¿todo bien? Yo le digo, bueno, sí, estoy esperando al señor tal que me dijo que venía a pagarme hoy, y me dice, él no va a venir, él siempre hace lo mismo. ¿Qué? Sí, el señor ya tenía récord. Entonces, esta persona que se puso y habló conmigo muy amablemente, me dijo, me imagino que necesitas trabajo. Y yo le digo, sí, vente conmigo, yo te voy a dar trabajo en otra feria, que fue en el Dade County Youth Fair. La primera feria fue en la calle 7 y creo que la 27 o la 37 del Northwest, una feria que había ahí como un pulguero. Bueno, lo cierto es que este otro señor, de nombre Tony Elejalde, y si en algún momento Tony está viendo este video, que sepa que a veces impacta a uno a gente y no se da cuenta cómo. Me ofreció ese trabajo y no solo me pagó prontamente y correctamente, sino que al final del proceso me dio una propina bien bondadosa. Entonces siempre recuerdo a Tony Elejalde, un señor cubano que hoy debe tener fácil 60, 70 años y del cual perdí trazabilidad, pero este mensaje para él. Pero entonces era un trabajo temporal. Era un trabajo temporal. Luego de eso pasé por otros tipos de trabajo. Trabajos temporales tuve bastantes hasta que llegó realmente mi primer trabajo, si se quiere, formal, que fue de chofer de una compañía de cómputo, de una persona a quien quiero mucho, luego se convirtió en un gran amigo y un mentor de negocio, se llama Juan Carlos Moreno. Ahí llego porque mi primo José Vicente Novoa trabajaba ahí y a él le habían hecho una oferta laboral en otro sitio y él era el chofer de esa empresa. Y termina transfiriéndome ese trabajo a mí y ese fue mi primer trabajo, si se quiere, serio, entre comillas, y que no era tan forzoso, tan forzado. Ahí fue mi primera oportunidad. ¿Hablabas inglés? En Venezuela me eduqué, hice varios cursos, escuchaba mucha música en inglés desde pequeño, entonces tenía algo de oído. Y sí, barboceaba palabras, me comunicaba, tenía lo mínimo para poder comunicarme. Eso me ayudó bastante en un inicio. Entonces trabajabas ahí de conductor, ¿transportando qué? Transportaba equipos de cómputo en Ah, los tiempos que no había celular y que no había GPS y básicamente era pidiendo direcciones donde queda tal sitio o que ellos me hacían un mapa en una servilleta. Fue divertido, complicado y en verano muy fuerte porque la camioneta no tenía aire acondicionado. uy, me imagino.
¿Cuánto tiempo estuviste ahí? En BCS, se llamaba así la empresa, BCS Computers, estuve probablemente un par de años. El primer año como chofer, el segundo año el bodeguero consigue una mejor oferta de trabajo y ellos deciden ascenderme a la bodega. Me entregan la bodega para que yo gerenciara la bodega y ya no manejaba, lo cual era un tremendo upgrade porque pasar de estar en la calle todo el día sudando, levantando cajas y haciendo cosas, a controlar la bodega era más cómodo, era más Sí. fácil de hacer. Ay, ¿cuánto tiempo estuviste en la En la bodega? bodega estuve un año más hasta que me salió una oportunidad de irme a otra bodega. Esta es la primera oportunidad que tengo de trabajar con americanos. Era Sí. una empresa de Chicago, se llamaba la empresa en su momento Cellular Wholesalers, y ahí entré como ayudante de bodega. El paso por CWI, se llamaba así por sus siglas en inglés, fue como de 4 o 5 años, si mal no recuerdo. En CWI no solo fui asistente de bodega, sino que rápidamente, en corto tiempo, pasé a ser gerente de la bodega, prácticamente controlaba la bodega y tenía 2 o 3 ayudantes debajo de mí. Todo esto con corta edad, 26 años, 25 años. Pero fue un trabajo que recuerdo mucho, con mucho cariño, porque ahí fue donde practiqué mucho más inglés. Claro. La bodega principal estaba en Chicago, me tocaba comunicarme con el gerente general de bodegas en Chicago, coordinar envíos, controlar inventario, mucha logística, envío, recepción de mercadería, sistemas, todos los sistemas en inglés. Entonces fue de mucho aprendizaje mi paso por CWA. Ah, qué bueno. ¿Por qué te saliste de ahí? Salgo porque más adelante se da la oportunidad, siendo jefe de bodega, se da una oportunidad de vida interesante para mí. El principal vendedor de esa empresa era una persona también a la que aprecio mucho, se llama José Gregorio Sosa. Y Goyo, como le decíamos cariñosamente, tiene un evento familiar que muere el padre. Muere el padre y Goyo decide regresar a Valencia. En ese momento, él era el único vendedor en español que tenía la empresa. Goyo, antes de irse, le propone al dueño de la empresa que me asciendan a mí al departamento de venta. Y el dueño, un poco escéptico, decía, pero es que Román, él no sabe vender. No, no, ponga a Román en ventas, que Román conoce todos mis clientes y tiene relación con mis clientes. Y eso era cierto, porque la mayoría de los clientes de José Gregorio de Goyo tenían comunicación conmigo porque era la época en que la gente compraba cosas o mandaba a alguien a comprarle cosas al mall, entonces tenía que yo reempacar y se permitía hacer eso dentro de la bodega, entonces no había problema y los muchachos me daban alguna propina o algo, pero había una comunicación directa con esos clientes que me permite, tener relación. Entonces Goyo me sugiere que pase a ventas, paso a ventas, me va muy bien en Te dieron ventas, la me oportunidad. dieron la oportunidad en ventas, me va muy bien, llego a ser el primero para Latinoamérica en ventas ¿De y cuántos? en esa oficina éramos 5 y luego en Chicago eran 14. Y eso me abrió la oportunidad a tener mi propia empresa. Entonces, Sí. ¿cuánto tiempo estuviste en ventas con 2 años. ellos? Ahí te diste cuenta del potencial que Sí, tenías. ahí me di cuenta y que también yo entré a la industria de la telefonía celular en un momento premium, por así decirlo, un momento marcado por la bonanza de la tecnología, la entrada de la telefonía celular en Latinoamérica. Yo hablaba español, hablaba inglés, entonces tenía lo mejor de dos mundos y ahí fue donde se me abrió a mí la posibilidad en mi mente de por qué no tener mi propio negocio. Entonces ahí decidiste dar el paso. Ahí decidí dar el paso em, con, con la bendición del dueño de la empresa. Eso es un detalle interesante. Ah, él sabía que te ibas a abrir tu propia. Inicialmente no era mi intención, te soy honesto, comentarle, ¿no? Porque me daba miedo cómo fuera a reaccionar. Pero siempre recuerdo una conversación que tuve en su momento con la que fue mi esposa, que me dijo, no, vamos a hacer lo correcto, vamos a decirle que vamos a hacer esto. Y así lo hice. Detuve el miedo, lo confronté de alguna forma, le dije que yo sentía que ya era mi momento ¿Cómo lo y tomó? eh, por demás interesante la reacción de él. Me dijo con cara muy seria, obviamente él sabía que eso le afectaba, La competencia. me dijo, está bien, puedes irte, pero hay una única condición. No te puedes llevar ningún cliente, ¿ok? Porque los conoces todos. Acuérdate Sí, que vengo del ambiente de la bodega, conocía los míos y conocía el de todo el sí, mundo. sí, Y la otra condición es que nada más te puedes llevar un proveedor de la lista de los proveedores. Porque era normal, ¿no? Si te ibas a abrir era porque te ibas a llevar clientes o proveedores. sí. Si es así y todavía quieres irte, vete. Si no,
vete igual, pero no te vas con mi bendición y atente a las consecuencias. Entonces, en ese momento yo le dije, déjame pensarlo, regresé a casa, lo pensamos y dijimos, vamos a hacerlo correcto y en nombre de Dios lo hicimos. Y para mi sorpresa, ese único proveedor que él me dejó llevarme fue él mismo. O sea, él me permitió él se convirtió en mi proveedor principal Oh, en ese momento. o sea que vea también beneficio. Claro, él tenía sus formas de hacer negocio, pero en su momento yo me convertí en un cliente de él y, Como distribuidor. claro, como un distribuidor y él me daba acceso a muchos negocios buenos que él tenía en la mano, que eran negocios de mucho dinero. Y de eso tengo un cuento divinísimo. Una vez ya con empresa formada, me llama un día y me dice, ¿cuántos espacios tienes en la bodega? Yo le digo, debo tener como 1500 square feet. Me dice, ¿cuánto tienes disponible? Le digo, los 1500. Yo, no, si estoy empezando, no tengo dinero para tener inventario. Me dice, ok, está bien. A los 3 días me toca a la puerta un camión de una empresa de freight forward y me dice, Romano, así, tenemos una carga para usted. Yo no entendía, yo no, pero yo no he comprado nada, no, sí, tiene una carga. Y cuando veo el billing, veo que viene de parte de él, de Ronnie. Y yo le llamo y le digo, Ronnie, cometieron un error, me mandaron una carga que no es para mí. Me dice, no, no, eso es para ti, guárdalo ahí. Y yo no, pero me pregunta, ¿tú tienes seguro? Y le digo, no, Andy, búscate un seguro por $1,500,000. Y yo, ¿qué? Sí, ahí hay $1,500,000, ve y corre y En búscate un seguro mercancía. antes que se baje el camión. Salí corriendo, compré un seguro por $1,500,000, bajamos la carga, la pusimos en el storage, en el almacén, y él me dice, el producto cuesta, tu costo es $50. El precio de venta al mayor va a ser $190, que eran unos márgenes brutales. ¿Ok? Y yo, pero Sí, $190. Sí, 300%. era una vulgaridad y al mayor cuando se Y vendía esto volumen. eran celulares. Eran celulares en ese momento. Me dice, véndelo en eso, no, no lo vendas por debajo de eso sin autorización. Y yo, wow, qué interesante. Empieza a llamar a la gente en Latinoamérica. Era un señor que estaba muy adelantado con el tema de la información y con el tema de sus relaciones, tenía una relación poderosa con Motorola. Y yo empiezo a llamar y nadie me da pelota con el tema del negocio. La gente se burla, ¿qué teléfono es ese? ¿Dónde sacaste eso? Mm, Y así estuve como 45 días, hasta que en una llamada que hago al rato me responden una llamada y me dicen, ¿los teléfonos esos que estás vendiendo, los vendiste? O le digo, no, no, todavía tengo, mándame 100. Yo, mm. mándame 100, bueno, sí, el precio. Ya yo venía bajando el precio, ya no estaba vendiendo 190, bajé a 150, bajé a 100, bajé a 80. Él me autorizó a vender a 60, creo, una cosa mínima. Sí, Entonces el primer cliente me compra 100. Al día siguiente me llama y dice, ¿te quedan? Mándame 200. Y yo, aquí está pasando algo. Después me sí, llama otra persona que había llamado, me dice, aquellos teléfonos que me ofreciste, ¿te quedan? Sí, mándame 200. Y yo, algo está pasando aquí que yo no sé. sí. Y me entero que en Perú la Telefónica está comprando teléfonos de una tecnología precisa La que tú tenías. y precisa la que yo tenía. Mm. Y empezó un proceso de venta agresiva del producto. Rápidamente nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo, elevamos el precio, entonces ya pasamos a vender los teléfonos no en 70, en 80, sino en 250, 300. Imagínate el margen que eran 50, Oferta y se volvió demanda. una loquera eso y ahí fue que hice mi primera, yo diría que uno de los negocios más bonitos que he hecho en mi vida es eso. Ah. Sí. ¿Y después qué pasó? ¿Cuál fue la siguiente etapa? Nada, la siguiente etapa ya con un poco más de capital, seguí haciendo negocios con Ronnie, seguí con la telefonía celular, hasta el 2005 aproximadamente, 2005, 2000, como hasta el 2005, 2006, que empezó un declive en la industria, Sí, con el tema de la llegada de los productos chinos, del producto genérico, la entrada de los chinos en Latinoamérica, cambió por completo el mercado toda la y, dinámica. y yo no lo mapeé correctamente, si quieres que te sea honesto. Yo creo que una de las cosas más complicadas como emprendedor que tenemos es, siempre se te escapa una tortuga, es muy difícil que seas infalible en todos los aspectos de lo que es ser emprendedor. Y sobre todo en tecnología que los avances son tan Va demasiado rápidos. rápido. Sí. En ese momento la industria pasó a ser una industria que era muy rentable a ser una industria de commodities. Entonces los márgenes bajaron. Nosotros veníamos acostumbrados en la industria a tener alta tasa de rentabilidad, empezamos a tener rentabilidades común de una industria de distribución Sí. y los números de la estructura no daban. Y en ese momento prácticamente fui lentamente camino a la quiebra y quebré esa empresa en el 2008 al mismo tiempo que estalló la crisis inmobiliaria. Eso te iba a decir en 2008.
O sea que ¿cuántos años duraste con, Con la con empresa Papa? duré como 6 7 años. Ah, bueno, pero también fue un aprendizaje enorme. Absolutamente. No solo un aprendizaje, sino también una bendición de Dios, porque por esa empresa pasó mucha gente, empleados con los que algunos todavía tengo relación. ¿Cuántos alcanzaste a tener? Empleados en nómina, llegué a tener como 25. Ah, o sea, creció Sí, mucho. tuvimos un call center en Venezuela en los tiempos que no mucha gente pensaba en hacer eso, también lo tuvimos allá. Entonces, era una empresa pequeña, pero Se movía. se movía bien. Ujú. Fueron tiempos muy bonitos, pero fue inevitable lo de la quiebra, Desde se el juntó con 2008. la crisis inmobiliaria. Nosotros habíamos hecho inversiones en bienes raíces, mal fundados, mal orientados. Tuvimos una persona, como yo sé que mucha gente que escuche esto, quizás lo tuvo, malos asesores, la Sí, que persona que me solo le asesoró, interesaba la comisión de y ellos. por ahí me fui, me llevaron y me tiraron por un barranco y bueno, se pagó el aprendizaje. Yo digo que no Ah. se pierde, o se aprende o se gana. Entonces, ¿qué paso diste después cuando En ya... ese momento que ya había perdido la empresa, buscando reinventarme, buscando reordenarme, termino con un emprendimiento en Costa Rica y decido mudarme, ¿no? ¿A qué Estando aquí, fuiste? decido mudarme a Costa Rica, supuestamente un proyecto corto de 3 años, también ligado con telefonía celular, pero esta vez era diferente porque era un proyecto que era más de retail, Mm, tener tiendas al público, que de mayorista. Yo no conocía el sí, ecosistema de retail. No me gustó para nada el ecosistema de retail, no creo que tendría de nuevo jamás una tienda de retail. Trabajar con público tiene su arte y aprecio y respeto a los que los hacen. Mi background era wholesale, era ser sí. mayorista, distribuidor. Sí, uno ya es Sí, más complicado. de nuevo en Costa Rica, algunos aciertos, pero también algunos desaciertos con el tema de la conceptualización del mercado, la dinamización del mercado costarricense. Pensé que la región centroamericana funcionaba como un solo organismo y era más complicado pasar mercadería de Panamá a Costa Rica que de Costa Rica a España. Entonces, Sí, no entendía eso. También otros errores de base, quizás el socio equivocado cuando teníamos oportunidad de escoger entre telefónicas para trabajar con ellos y escogí una que era muy agresiva y muy, no la voy a nombrar por no caer en detalles, sí. pero que no jugó limpio y nada, eso llevó a que rápidamente, mira, fíjate cuando uno ya va teniendo experiencia, al año y medio yo abrir esa empresa, sabía que eso no iba para ningún lado. Mm, Entonces fue complicado el proceso de reestructuración. y devolverse, Y planear. devolverme, sí, definitivamente esa parte es compleja porque a raíz de todo eso, bueno, ocurren cambios en la familia también, yo entro en un proceso de separación y en el 2019 decido regresar a Estados Unidos, esta vez solo. Ah, bueno. Sí, Reiniciar y reinventarse sí. otra vez. Cuando regresaste de Costa Rica, ¿traías un plan o qué pensabas en ese momento? No pensaba mucho y no pensaba acorde, pensaba desordenado. El proceso de la finalización de un matrimonio siempre es complejo y te afecta en todas las áreas de la vida, la Sí. espiritual, la financiera, la energía, la salud, en todo. La separación de mis hijos fue complicada, si bien los dos mayores ya estaban en la universidad, me quedaba la pequeña, Sara Gabriela, y eso fue por demás complicado. Entonces no creo que estaba pensando correctamente. Yo creo que en esa parte habíamos tomado una decisión y yo estaba transitando ese puente, Como en estaba, crisis. estaba atravesando el puente Sí. y me dejé llevar por el río un poco porque son procesos complejos y de verdad que me tocó transitarlo y básicamente solo, ¿no? Sí. Gracias a Dios con la ayuda de amigos claves como mi amigo Francisco, mi amigo Armando y de mis hermanos que son pilares para mí, mi hermana Katy, mi hermano José, siempre, y la familia en general, ¿no? Sus familias también, sus esposos, sus esposas, mis sobrinos, con ese calor de familia que tenía. Pero Todos sí, viven en Miami. todos viven aquí en el área y mi hermano vive en Clermont, en Florida, en Central Florida. Pero Sí. sí, tocó empezar de nuevo. Yo había hecho algo de... ¿Te recuerdas que te comentaba que veía el declive también en la Sí. operación de Costa Rica? Sí. Yo había emprendido con temas de mercadeo digital en Costa Rica. Esa fue la primera vez que tuve la oportunidad de entender temas de marketing, de social media. Siempre fui una persona de marketing y una persona de comercialización. Siempre me gustaron las ventas. Entonces, cuando decido venirme en el 2019, me traía algunos clientes que yo había hecho en Costa Rica en el tema del negocio de marketing
ya había cerrado las tiendas de telefonía y dije, bueno, con esto empezamos y vamos a insertarnos en el mercado de nuevo, ¿ok? Pero uno tiene planes y papá Dios se ríe, dicen, ¿verdad? En el 2020, bueno, llega el COVID y Sí, todo cambia, todo cambia. sí, Entonces sí. fue un año complejo, fue un año de retos, fue un año donde se perdieron todas las cuentas, tuvimos que empezar de cero y Pero ya habías creado la compañía ya había creado la nueva. compañía. Ya había creado la compañía, pero O sea, en el 2020, ¿cuánto tiempo llevabas con ella? la había creado el 4 de junio, si más no recuerdo, del 2019. Ah, era muy Nada, recién. No llevaba ni un no año. llevaba ni un año. Estaba facturando porque traía cuentas desde Costa Rica, Sí, ¿verdad? Pero esas cuentas desaparecieron tan pronto llegó el COVID, porque claro. lo primero que todo el mundo desactivó fue el marketing, el mercadeo. Todo el Sí, mundo paró ahí. Pero bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas. Si algo comprobó el COVID, que bueno, la vida continúa y uno tiene que ir jugando con las cartas que tiene. Fueron tiempos duros, tener que soportar la familia en Costa Rica, reducir la nómina, yo tenía nómina en ese momento, reducirla a solo 3 personas, que eran las personas claves, para también no perderlos, hacer Uber, fue complicadísimo para mí tener que hacer eso porque no habían otras alternativas de trabajo sí. disponibles. Em, Me tocó hacer Uber y fue una experiencia súper interesante. Me leí 24 libros ese año, sentado en el carro haciendo Uber, Oh, y me escuché creo que 12, 14 audiolibros. Me obsesioné con educarme mientras que hacía Uber. Y es gracioso porque a veces se montaban algunos clientes y yo les decía, disculpa, ¿me das permiso que estoy estudiando? Sí, sí, cómo no. En los tiempos en que la gente se montaba en el Uber y te pedía la música, que si quiero jazz, que si quiero rock, que si quiero... Entonces, los ponías a Henry los escuchar. ponía, y le decía, oye, discúlpame, pero es que estoy haciendo una prueba con examen. Mentira, era porque no quería dejar de escuchar mi contenido. Pero esa fue la manera como le saqué provecho ese año a nivel de educación, a nivel de aprendizaje. Sí, Crecí muchísimo con eso. Luego llega el 2021, ya todo se calma, ya todo se reabre. se reabre y empezamos un proceso natural como empresa pequeña que no tenía para dónde ir, sino para, hacia arriba. Empezamos a sumar clientes y empezamos a ayudar clientes con lo que hoy actualmente hacemos, que básicamente nos dedicamos a la creación de sistemas de marketing utilizando inteligencia artificial y apoyados en automatizaciones y flujos de trabajo. Suena un poquito complejo, pero no es tanto. ¿Cuántos empleados tienes actualmente? Actualmente somos 8. Ok, Actualmente somos 8. Básicamente tengo un especialista por cada área de trabajo. Nosotros hacemos diversas actividades de marketing digital como es desarrollo web, mantenimiento de esas páginas web, posicionamos esas páginas web en los motores de búsqueda, ayudamos a las personas con un parámetro súper importante que es los reviews and reputation de las personas, ah, sí. lo que llaman el Google Business Profile. Administramos pauta publicitaria para gestionar redes sociales de nuestros clientes y todo eso lo hacemos de una manera integrada en una herramienta que es el CRM, que por sus siglas en inglés es Customer Relationship Management, que es el centro neurálgico desde donde se maneja todo lo que es la comunicación con un prospecto o con un equipo de trabajo. Pero, o sea, ¿has ido agregando servicios o desde un principio tenías No, esa integración cuando hecha? empezamos, y qué buena pregunta, gracias por hacer esa pregunta, cuando empezamos solamente con social media. Cuando empezamos en el 2015 era el boom del social media. Sí. Entonces empezamos como social media, pero a medida que los mismos clientes demandaban otros productos, un ejemplo, Román, pero tú no haces una página web, porque yo necesito una página web. Fuiste A las agregando. primeras 2 peticiones dije que no y a la tercera dije, ¿por qué no? Sí. Entonces empezamos a hacer página web. Y tú no haces pauta publicitaria, lo mismo, a la primera no, a la segunda no, a la tercera no hay nada. Lo que sí es que siempre hemos sido muy transparentes, incluso desde los orígenes. Cuando me preguntaba, ¿tú haces página web? Al que le dijimos que sí, le dijimos, nunca hemos hecho una, pero si tú te animas, te puedo hacer un descuento y te doy esta garantía. Dale. Y quedó bueno. E igual el que necesitó pauta en su momento, mira, nunca lo hemos hecho, pero podemos intentar y nos paga por caso de éxito. Ah, bueno, sí, dale. Y así fuimos añadiendo otras capas a la cartera de productos y servicios y hoy prácticamente son alrededor de 7 herramientas, todas compiladas dentro del CRM.
Y tienes clientes en muchas ciudades, me imagino. Bueno, y hasta en Básicamente otros no, fíjate países, que ¿o no? no, yo creo que hay una falsa concepción con esos temas de que como Ah, haces marketing digital puedes tener clientes en que no hay todas partes. barreras Y geográficas. realmente no las hay, pero sí hay barreras culturales. Y Así. hay una barrera cultural fuerte que es que la gente le gusta hacer negocios con negocios locales. Entonces, mi oficina está ubicada en Pembroke Pines, entonces la mayor parte de mis clientes está en Broward. Muy pocos clientes salen de Broward. Sí. Ah, pero todos en inglés. En inglés y en español. Ah, Sí, lo que Broward, me... yo siento que a diferencia de Miami-Dade, en Broward la población es mucho más bilingüe que en Miami-Dade. En Miami-Dade tú ves gente que habla inglés, son bilingües y hay muchos que hablan español. Pero en Broward la tendencia es que haya más bilingüismo, entonces están en ambos idiomas. Procesamos y ejecutamos y creamos en ambos idiomas, entonces eso también nos ayuda, nos diferencia. ¿Qué es lo más duro que has vivido desde que llegaste a este país? Desde Mira, tus inicios en todo este lo, trayecto. lo, lo más duro desde que llegué en el 94. Sí. Wow, yo creo que el proceso de transculturización, perder un poquito el arraigo, sentir a veces que ya son muchos años que no regreso a mi país y que Ah, por no las regresaste. no regresé hasta el 2015 fue la última vez. Entonces el Llevas 10 2015 fue la años. última vez que no regresé. Perder un poquito ese arraigo, ¿no? Eso por un lado, no ver a la familia por tanto Sí. tiempo. Lo más difícil, Como oye, tú sabes, el desafío más grande. Laboral. las quiebras, Ah, sí. las quiebras que he tenido en su momento, el que no ha quebrado un negocio no entiende lo complejo y cómo eso no es diferente al final de una relación personal. Hay un luto ahí. Sí, pero te has vuelto a levantar Sí, y has absoluta. demostrado que, a- y has regresado más fuerte. claro, porque es que si tú quebraste un negocio, algo malo hiciste, Sí, ¿ok? O algo no viste, o algo no vigilaste. Entonces, lo lógico es que eh, yo realmente he tenido una sola, que fue la del 2008. Lo sí. lógico es que no vuelvas a, por lo menos sería triste quebrar por lo mismo, ¿no? O sea, ¿Qué consejo le entonces das? hay mucho aprendizaje de esos procesos de cara al futuro. ¿Qué consejo le darías a alguien que acabó de quebrar un negocio y está en el luto y quizás no se atreva a reiniciar? Te voy a responder esa y te quiero regalar otro consejo. Primero, si estás abriendo un negocio y nunca has pasado por un proceso, un setback de ese tipo, ¿ok? Júntate con personas que tengan negocios exitosos y tengan un grupo de mentoría. La mentoría es importante. Si tú vas al gimnasio, tener un mentor. Si tú tienes un psicólogo, que sea tu mentor. Tener un mentor de negocio es importante, alguien que ya haya pasado por donde tú vas a pasar y que Sí, no te tropieces por gusto. Luego, si tuviste un proceso en el que lamentablemente perdiste una empresa por la razón que sea, igual rodéate de personas y no escatimes ir al psicólogo, no escatimes hablarlo, porque en el caso mío, mi confesión al respecto es, yo sentía que me hundía y no hablaba y me quedé callado y mm, implosioné. Yo sí, siento que yo sufrí de depresión, yo siento que la familia no se dio cuenta, los latinos tenemos ese estereotipo de macho proveedor, que cuando no te caminan las cosas te sientes pero terrible. eso te iba a decir que es más de hombres. Las eh, mujeres lo hablamos las más. mujeres lo hablan más. Sí, Sí, puede haber un tema de género, nunca lo sí, pensé de esa manera y puede haberlo y es totalmente normal. sí, En mi caso me pasó así. Entonces yo le diría a las personas, no tengas miedo de hablarlo. A veces uno hablando un problema, exponiendo un problema, tú mismo consigues la solución. sí, Entonces no pasa nada. sí. Papá Dios es bueno y siempre te permite resarcirte y tener éxito nuevamente. Sí. ¿Hay algo más que quieras agregar No a mucho, esta historia de tu vida? gracias, ¿no? Agradecerte la oportunidad de estar en tu pantalla, de estar conversando contigo, de, de esta manera dejar un pequeño legado y ser un testimonio de vida para que otras personas que escuchan de alguna forma vean si pueden sentir que este contenido les trajo un valor o les dio una diferente perspectiva de cómo atacar una situación. Eh, una última reflexión. Qué lindo es vivir en un país donde existe meritocracia, donde hay oportunidades, donde hay abundancia, donde hay trabajo, donde hay leyes. Todo eso es una bendición. Sí. Román, muchísimas gracias por habernos contado tu historia.
Es una historia de perseverancia. Yo sé que le va a servir a mucha gente como ejemplo y como motivación. Y te felicito por todo lo que has logrado, por las veces que te has caído y te has levantado. Felicitaciones por eso. No, para nada, gracias a ustedes.